Mis amigos, tal como les habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial en este su espacio Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Él es el director nacional de la Defensoría Pública. Bueno, es parte de nosotros ya. Por segunda ocasión contamos con la presencia del licenciado Rodolfo Valentín Santos. Saludos, buenas noches, bienvenido a Puntos Encontrados. ¿Cómo te Hola, hola. sientes? Muy bien y agradecido de estar una vez más aquí contigo en este importante espacio Puntos Encontrados para hablar un poco sobre derecho Sí, qué y lo bien. que estamos haciendo como defensa pública en República Dominicana. Efectivamente, Defensa Pública sigue ampliando sus servicios en la geografía nacional, ¿verdad? Sí, así es. La defensa pública es una institución imparable porque las personas en conflicto con la ley no cesan. Siempre hay situaciones y Siempre problemas. hay problemas. Sí, siempre hay situaciones. Y para ello el Estado cuenta con la Oficina Nacional de Defensa Pública, con un staff de defensores públicos de alta gama, con mucha capacidad, con mucha entrega y con mucha calidad en el servicio que nosotros brindamos a toda la ciudadanía. Bueno, necesariamente que contar con la presencia tuya, un especialista en derecho penal, con vastos conocimientos, muchos estudios en el área y una experiencia ya dilatada realmente en el tiempo, o sea, ha trabajado muchísimo. Así es. Creo que más de la mitad de tu vida dedicada Sí. al derecho, especialmente derecho penal. Hay que aprovechar tu presencia para que podamos enfocar lo que ha sido este tema del caso Calamar, que ha estremecido a la República Dominicana. Se señala como uno de los casos, un caso sin precedente, el más escandaloso que se haya podido registrar en la historia de la República Dominicana. Desde tu punto de vista, ciertamente tiene estos ribetes este caso. Mira, realmente se tipifica como un caso emblemático en República Dominicana, porque hay 3 exministros que están siendo imputados, todavía no acusados, sino imputados y posiblemente con la posibilidad de que se le conozca una vista de medida de coerción. República Dominicana no, que yo recuerde en la historia de República Dominicana, no se había suscitado un caso como este, con tantas personas envueltas y con tanta atención de parte de la ciudadanía en República Dominicana respecto a este caso. Como director nacional de la defensa pública, es importante señalar, Leandro, que por muy y por más complejo que sea este caso denominado Calamar, tendrán ellos sus razones. Es importante que el órgano persecutor de los intereses colectivos, este caso lo lleven lo más próximo al debido proceso, desde el punto de vista de las garantías del derecho constitucional y el respeto a los derechos fundamentales. Si el órgano persecutor quiere tener éxito en los casos que persigue, debe de velar por el debido proceso. Por el debido proceso. Se ha estado hablando, especialmente la parte afectada, estamos hablando de principalmente el Partido de la Liberación Dominicana, porque las personas encartadas eran funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de que se le ha atropellado, se le ha maltratado. ¿Cómo es posible que si estas personas fueron entrevistadas, fueron citadas, se conversó con ellos, por qué había que esperar la madrugada de un domingo para lanzarse, tirarse a hacer estos allanamientos donde hay niños, donde hay damas? ¿Por qué? Entonces la pregunta viene ahí. ¿Por qué los allanamientos necesariamente hay que hacerlo o a altas horas de la noche o en horas de la madrugada? ¿Cuál sería el motivo real Mira, para llevar a cabo estos allanamientos así? el código tiene 28 principios. Y estos 28 principios te indican
dentro del debido proceso, cuáles derechos fundamentales debe de respetar antes de ir a la parte operativa del Código Procesal Penal, es decir, antes de ir a la acción. Fíjate que cualquier allanamiento, cualquier requisa, es necesario contar con la autorización de un juez de la instrucción. Es parte de la garantía del debido proceso. El hecho de que se hayan hecho a estas horas ese tipo de allanamiento, a mí me parece, y te lo digo porque no estoy dentro del caso y apenas soy también un observador desde la grada, ¿no? Dentro del punto de vista de los hechos y de la esencia del caso. Porque en cualquier momento puede, qué sé yo, alguno de estas personas imputadas requerir el servicio de algún defensor público. Y es importante decir que la razón por la cual se hacen estos allanamientos a esta hora y que no chocan con alguna conculcación o violación al debido proceso, porque hay una orden que se le requiere y un juez que autoriza. Después que hay esa autorización por parte del juez de la instrucción, significa que no importa la hora. Sí, la hora tiene mucho que ver con la estrategia del órgano persecutor. Tiene mucho que ver, por ejemplo, como son personas que tienen que ver con el ámbito político en República Dominicana y que tienen una cantidad de personas que lo siguen, ¿no? Sería muy dificultoso para el Ministerio Público tratar de realizar este tipo de acción de allanamiento, ¿no? De día, cuando se le puede aglomerar una cantidad considerable de personas y entorpecer realmente las acciones llevadas por ellos. Y poner en juego incluso hasta la vida de los... No, arriesgar incluso, no solamente a los exfuncionarios que están haciendo objeto del allanamiento o del arresto, sino también exponer a policías y militares y exponer también a la ciudadanía. Porque fíjate que solamente están detenidos para conocer una vista de medida de coerción, y ya tuviste lo que pasó en estos días frente al Palacio de Justicia, que ni siquiera están ellos siendo maltratados, no están siendo arrestados, no están siendo allanados. Sin embargo, viste cómo rompieron todos los cristales frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y yo creo que es un tema de seguridad más que de violación o conculcación al debido proceso. 65 testigos a cargo tiene el Ministerio Público, más una cantidad inmensa de pruebas. Estamos hablando de un caso de múltiples situaciones dentro de un solo caso, porque hay muchísimas situaciones que envuelven también las mismas figuras que están en ese entramado, según lo que ha presentado el Ministerio Público. Para este domingo estaba pautada, se había aplazado para este domingo el conocimiento de la medida de coerción. Obviamente que este programa lo grabamos antes de que pasara todo, no sabemos si se aplazó, pero quisiéramos saber lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que esto se pueda conocer en una audiencia o esto tomará, debido a lo voluminoso y la gran cantidad de personas que integran este caso, podría tomarse muchos días para tener ya la definición de las diversas medidas de coerción que han de tomarse frente a los encartados en el caso? Mira, yo creo que nosotros tenemos aquí una mala práctica respecto al conocimiento de las vistas de medida de coerción. Si bien es cierto que este es un caso complejo, ¿no? Por la multiplicidad de los imputados y por la cantidad considerable de prueba documental que existe. No sé cuáles pruebas materiales tienen, pero es voluminoso el caso. Ahora bien, nosotros no podemos convertir una vista de medida de coerción que lo único que va a examinar esencialmente es si los imputados, si los justiciables tienen arraigo para poder presentarse con posterioridad
a las demás etapas del proceso. Entonces, aquí tenemos una mala práctica de convertir una vista de medida de coerción en un juicio de fondo, donde se producen todas las pruebas, donde se escuchan todos los testimonios. Entonces, tenemos esa mala práctica. Yo no creo que amerite más de un día conocer una vista de medida de coerción para ese caso. A pesar de que he escuchado que son unos 19 imputados, 20 imputados. 20 imputados más o menos. Sí, más o menos. A pesar de ello, lo que hay que presentar es si tienen o no arraigo. Y los arraigos tienen que ver con el compromiso que pueden ellos mostrar para que, si no se le impone la prisión preventiva, poder quedar sujeto con cualquier otra medida que no sea la excepcional, que es la prisión preventiva, para ellos poder mantener yendo al proceso. La gravedad del caso amerita realmente tener a esas personas bien cerca, ¿no? Bueno, el Código Procesal Penal establece que la medida de coerción se impone desde el punto de vista de salvaguardar cualquier elemento probatorio que los inculpados, los justiciables pudiesen entorpecer en ese plazo de tiempo donde el Ministerio Público debe de concluir de manera sólida la investigación y concluir la cantidad de pruebas que amerite el caso para presentar acusación. El Ministerio Público solicita sus 18 meses de prisión preventiva. Al proceso le conviene que estas personas vayan presas a cumplir esta medida de coerción. ¿Es saludable para el proceso desde el punto de vista de los plazos? De verdad que te digo que debe ser desde el punto de vista del interés del Ministerio Público, si le conviene que vayan a prisión o no. Ahora, desde mi punto de vista, yo entiendo que no es necesario que a estas personas se le imponga prisión preventiva. Yo creo que pueden sí estar sujetos a cualquier otra medida. Recuerda que el artículo 40, numeral 9 de la Constitución de la República establece que la imposición de la prisión preventiva es excepcional para aquellos casos que tengan una relevancia capital para poder establecer algún tipo de responsabilidad penal posteriormente. De esa misma manera lo establece el Código Procesal Penal. Y yo entiendo que si tú inicias una investigación más esta, que se dice que tiene ya 2 años, recolectando pruebas, investigando, indagando, entrevistando, yo creo que si es sólida la presentación de medida de coerción, yo lo que entiendo es que el Ministerio Público no debe de esperar 18 meses para presentar acusación, porque en esos 18 meses cualquier cosa se puede diluir, pero que también cualquier prueba puede no ser ya, no tener el efecto que en estos momentos pudiera tener. Entonces yo creo que no es necesario esperar los 3 meses, los 6 meses, los 18 meses para presentar acusación. ¿Tú crees que es suficiente esta cantidad ya de 2 años trabajando este expediente? ¿Es más que suficiente como para poder presentar de verdad que es un caso, acusación? Decir, ya la tengo. De verdad que es un caso muy complejo. Porque es un caso bastante, sí, que bastante amplio. Y además de eso, la cantidad de miles de millones de pesos que están envueltos en el presente proceso. Pero yo creo que 2 años con un equipo trabajando sin parar, porque yo me imagino que ha sido así, para reunir las pruebas que corresponden para conocer una medida de coerción, a pesar de que bastan pruebas simples y sencillas para conocer una vista de medida de coerción, porque el fin de la vista de medida de coerción es dar apertura a un proceso penal o judicializarlo. Entonces, con 2 años de investigación, yo creo que es suficiente para luego no tener que esperar 18 meses y presentar entonces la acusación. ¿Se puede hacer antes? Hay personas que dicen están envueltas en este caso. Sin embargo, el Ministerio Público lo lleva como testigos. El testimonio de esta gente, ¿qué tan creíble podría ser?
Por ejemplo, hoy tenemos el caso de Pagán. Pagán, en el caso Antipulpo, aparentemente baila en toda la fiesta, pasa también a bailar en esta fiesta y está encabezando la lista de testigos a cargo. Mira, hay una figura jurídica que es válida dentro de un proceso penal y tiene que ver con el testigo de la corona, que no es más que aquella persona que estaba involucrada dentro del proceso, pero que se inclina hacia la acusación y se inclina hacia ayudar a solidificar la imputación y la acusación. Y cuando esto pasa, donde las declaraciones que ha dado este testigo o las indicaciones que ha hablado sobre pruebas son mucho más fuertes, interesantes y responsabiliza más a aquellas personas que tienen mayor responsabilidad dentro de un proceso, entonces es válido que el órgano persecutor de los intereses colectivos pueda utilizarlo como testigo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de la defensa, ya la jurisprudencia se ha pronunciado respecto al tema de que las declaraciones de un testigo, si no son reforzadas por otros medios de prueba, entonces no son creíbles. Y esto tiene una razón de ser. Yo estaba envuelto en un proceso, o sea, por ejemplo, yo estoy envuelto en un proceso, estoy siendo imputado, le digo al Ministerio Público que yo voy a declarar, voy a señalar puntos importantes dentro de la imputación, voy a señalar dónde hay elementos probatorios que te van a solidificar el proceso. Entonces yo paso a ser parte de esa imputación, de esa acusación, de esa persecución y me utiliza el Ministerio Público como ese testigo. ¿Qué se le garantiza a ese testigo? Ahora, generalmente a ese testigo, que en principio pudo haber sido un imputado, se le puede garantizar un acuerdo, una absolución o una pena extraordinariamente disminuida por haber colaborado con la acusación. Y eso es válido porque lo establece incluso el Código Procesal Penal para aquellos imputados que colaboran dentro de la investigación. Se habla, es válido. por ejemplo, de algunos de estos testigos que ya han devuelto dinero. Sí. O sea, el hecho de tú devolver dinero significa de que realmente dinero y bienes, eso es un indicador, presumo yo, que te da base de que lo que él va a decir, lo que va a aportar, es de mucha significación. Es así. Pero también te da base de que hubo corrupción. Obviamente también, eso es así. También. Porque yo creo que hacer este cuadro, señor director, el cuadro amerita tener realmente una información bastante clara para tú poder diagramar un cuadro de esta magnitud, quién es el centro, la ramificación y todo esto. Significa entonces que estos testigos que va a presentar a cargo el Ministerio Público realmente ya han estado colaborando de manera fiel Sí, mira, es válido y la norma procesal lo permite, que un testigo que colabore se le puede amontiguar, ¿no? Dentro del resultado del proceso lo que le corresponde. Desde tener una pena menor hasta hacer una medida alterna a la solución respecto a su conflicto y a la relación que tiene con el caso, que tenga con el proceso. Y te decía anteriormente que la doctrina y la jurisprudencia ha hablado sobre el testimonio de aquella persona que está dentro del proceso y que es imputado. Respecto a la credibilidad o no, debe el Ministerio Público de confirmar y ratificar de que esas informaciones que está dando ese testigo realmente son válidas para el proceso. Porque yo puedo estar dando un testimonio inculpando y acusando a personas tratando de yo salvarme el pellejo dentro del proceso. El caso de Ángel Locuar. Ángel Locuar dijo, no, porque si yo le he dado dinero, le he dado al presidente. O sea, bueno, lo está diciendo
¿cuáles son las pruebas que tiene? Entonces tendrá la oportunidad de demostrarlo Exacto. en su momento. Exacto, es una Pero ahí expresión. mismo está Ángel Lockhart, y quiero aprovechar ya en estos pocos minutos que nos quedan. Hemos visto en algunos procesos cómo han arrastrado abogados. ¿Esto es una amenaza al ejercicio del derecho? ¿O qué tiene que evaluar un abogado para poder asumir la representación de un cliente en un caso, para no verse envuelto en esta situación? A mí me a pesar de que en el caso de Ángel Lockhart, escúcheme, se señala que se habla de falsificación, de poderes especiales, ese tipo de cosas. Pero me gustaría escuchar su opinión con relación a De esa verdad parte. que respecto a la imputación de Ángel Lockhart, no estoy muy de lleno enterado, pero el ejercicio del abogado como un profesional de un ejercicio liberal, ¿no? y que cobra por el servicio que brinda, igual debe de tener mucho cuidado ante quién va a intervenir y las maniobras que pudiese hacer dentro de un proceso, no digo de un proceso penal, ¿no? sino para lo cual está siendo contratado. Yo lo que sí creo que existe un código de comportamiento ético para todas las profesiones y no escapa la del profesional del derecho. ¿Frente a cuántos años de prisión podrían enfrentar los encartados en este caso? Mira, en este caso, desde el punto de vista del derecho penal y las leyes especiales que tienen que ver con lavado o enriquecimiento ilícito, se está hablando de una pena de 5, 10, 15 años dentro de ese proceso. Más la devolución, supongo, de todo lo robado, ¿no? Exacto, porque le incautan objetos que tienen que ver o inmuebles que tienen que ver con los hechos y un juez necesariamente u obligatoriamente para que el Estado pueda quedarse con esos bienes debe necesariamente el juez dictaminar el hecho de que el Estado pueda mantenerse con esos bienes. Bueno, agradezco infinitamente a Rodolfo Valentín que haya aceptado, como siempre, la invitación a este programa. Rodolfo Valentín es director nacional de la Defensoría Pública. Gracias, hermano, por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y decirle al ciudadano dominicano que la Oficina de Defensa Pública está abierta para todas aquellas personas en conflicto con la ley. Pero sobre todo, traten de no cometer hechos, delitos o crímenes. Porque a pesar de que tenemos abogados sólidos, defensores sólidos, que vamos a ir con ustedes hasta el final de su proceso, hasta después de la condena, trate de no entrar en conflicto con la ley porque es fácil entrar al sistema penal, pero es difícil salir. Muy, pero muy difícil. Gracias, Rodolfo, amigo televidente. Gracias a ustedes también por la sintonía. Hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.